Muy bien, aquí estamos, siendo ya las 10:38. Le damos la bienvenida a Raúl Barba, comunicador, comunicólogo y investigador sobre estos temas. Ya Raúl estuvo algunas ocasiones, creo, en nuestro programa, y siempre es grato que estés por acá, Raúl, para que de pronto nos actualices. Te has metido a investigar sobre un tema que, entiendo yo, tiene sus vericuetos y tiene sus misterios, pese a lo que justamente estábamos hablando ahora fuera de micrófonos. Parecería la comunicación un elemento tan natural, tan fácil aparentemente, y sin embargo a la vez tiene grandes complejidades, pues el ser humano no llega a entenderse ni a entender muchas cosas, ¿no? Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto, mi querido Renato, amigos de Radio Católica, un gusto saludarlos nuevamente. Bueno, sí, la verdad es que la comunicación sin duda es quizás el elemento o el proceso que nos acompaña a lo largo de la vida, no solo al ser humano, sino a todos los seres vivos. Y me atrevo yo a decir ahora, luego de todos estos años de investigación, que la comunicación está atravesando absolutamente todo lo que hay en la naturaleza, en el mundo físico, en el mundo de la materia, en el mundo de la energía. Entonces, creo que los desarrollos tecnológicos que hoy tenemos en comunicación, en información, también tienen que ser trastocados por esta materia de la comunicología. Estudiar lógicamente a la comunicación, con una lógica, con un rigor, con un proceso ordenado, sistematizado. Más allá del periodismo, más allá del proceso humano de interacción, más allá de los medios de comunicación, está la posibilidad de entablar la relación entre fuentes de comunicación, fuentes interactuantes. Vamos a pasar poco a poco esos modelos ya caducos, antiguos, de los años 40, cuando investigadores como Shannon, como Laswell, como Schramm planteaban los famosos modelos de comunicación, que se fundamentaban en tres elementos: emisor, mensaje y receptor. Pero eso han pasado ya casi 70 años. Y eso ha modificado y ha trastocado nuestra vida actual, porque gracias a esas teorías y a esos modelos, hoy tenemos lo que llamamos la informática, los celulares. Eso es lo que vivimos hoy, el resultado de esas primeras acercamientos teóricos a la comunicación, que por cierto estuvieron muy vinculados a las matemáticas. Ahora, es interesante porque abordas las cosas, mira, desde dos ángulos, ¿no? Uno, lo que ha sucedido con la tecnología como tal, que ha tenido mucho que ver, es decir, los avances que ha tenido el mundo en términos de manejo de información, en términos de la comunicación, han sido monumentales, ¿no? Han cambiado radicalmente el mundo de hace 25, 30 años al mundo de hoy. Básicamente se diferencia porque en términos de comunicación, en términos de información, ha cambiado el panorama radicalmente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el ser humano? Es decir, aquellos teóricos de los que tú haces referencia, medio que esquematizaron un poco cómo se da este proceso de comunicación. Pero ahí, digamos, de cara para adentro, viene toda la historia de la humanidad, digamos, que viene en tu propia genética, todo el desarrollo de la inteligencia a través del lenguaje verbal, del no verbal, que forma parte nuestra, pero que yo creo que evoluciona un poco más lento que lo que ha sido el avance cibernético y de la informática, ¿no? Qué buen punto que acabas de abordar, y precisamente es una de las grandes preocupaciones de la comunicología, poder establecer una relación equitativa entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo del pensamiento humano. Exacto. Lamentablemente la academia a nivel mundial se quedó, yo no quiero con esto ser peyorativo, pero se quedó estancada en esos modelos de comunicación teóricos. No se avanzó. Sin embargo, ha habido muchos esfuerzos. Manuel Martín Serrano, quizás, el español recién fallecido, es uno de los mejores exponentes y quien logró avanzar teóricamente en relacionarle a la comunicación ya, de alguna manera, con fenómenos de la naturaleza. Sin embargo, él no logró establecer ni esbozar el objeto de estudio científico, que es un poco el resultado del trabajo que nosotros aquí en Ecuador hemos desarrollado. Entonces, las publicaciones hechas por él, por otros investigadores,
como Jesús García Galindo, como Marta Rizzo y otros investigadores contemporáneos importantes a nivel de Latinoamérica y de Iberoamérica, ellos han planteado esa posibilidad de que la comunicación pueda ser estudiada bajo rigor científico. El rigor científico significa experimentación, significa laboratorio, significa comprobar hipótesis, significa las variables, la cuantificación y la cualificación. En otras palabras, poder medir la comunicación significa cambiar radicalmente el mundo. Pero existe un antecedente importante, Renato, y amigos de la radio. Este antecedente es que en 1948 el gobierno americano, propósito militar obviamente, ordenó, delegó una investigación única en el mundo que hasta ahora no se ha repetido, para que dos personajes, dos científicos, el uno matemático electrónico, Claude Shannon y Warren Weaver, ellos dos, Warren Weaver, un biólogo, imagínate, un biólogo junto a un matemático. ¿Qué hicieron ellos? Crearon la primera teoría matemática de la comunicación. Esbozaron las primeras ecuaciones matemáticas en la forma de transferencia de los datos en los aparatos de radiotransmisión, teléfonos, satélites, televisión, etc. En esa época ya estamos hablando de palabras científicas en comunicación. Sin embargo, ellos también se quedaron en esa época, pero no por eso el desarrollo tecnológico producto de esa teoría hoy lo tenemos frente a nuestros ojos. La computadora, los equipos de transmisión de radio, los equipos celulares. Ese es el resultado de esa teoría, porque gracias a ella se esbozó una nueva teoría casi paralela a la teoría matemática de la comunicación, que es ni más ni menos que el lenguaje binario de las computadoras. Sin el previo de la teoría matemática, nunca se hubiera esbozado este proyecto llamado la informática, y que hoy por hoy lo tenemos en el bolsillo. Así es. Lamentablemente esto es una paradoja, es una paradoja peligrosa, porque mientras el desarrollo, como tú lo mencionaste, el desarrollo tecnológico avanza a pasos agigantados que ni siquiera podemos numerarlo, no podemos saber con qué velocidad y con qué impacto ese desarrollo tecnológico nos está afectando la vida. La comunicología, yo creo que hoy por hoy empieza a adquirir otro ribete, otra fuerza, porque sin duda mi trabajo ha sido teórico, ha sido de alguna manera experimental, buscar en las evidencias de la naturaleza esos fenómenos de comunicación, y los encontré. Esta noche vamos a tener una charla nuevamente con Wagner Abril, investigador también, comunicador y periodista, quien va a abordar ya en forma un poco más profunda las teorías matemáticas, las teorías biológicas, las químicas, y vamos a compartir esa información. Eso lo haremos a través de internet, así que están cordialmente invitados todos para este diálogo. Si es que quieres, puedes adelantar el dato de contacto, digamos, para quienes estén interesados. Bueno, por supuesto, los esperamos a través de la plataforma de nuestra página web, que es Comunicología Aplicada Ecuador. En el Google nos encuentran inmediatamente. Comunicología Aplicada en el Google, y listo, ya estamos conectados. A través de las redes sociales también, de Facebook, bueno, pueden también encontrar Comunicología Aplicada. Entonces se pueden conectar directamente a esta charla hoy en la noche, a las 8 de la noche en vivo, ¿no? Entonces, agradeciendo también a Radio Católica, a ti, como siempre, muy preocupados por el desarrollo del pensamiento humano. Creo que hablar de comunicación no nos cansaríamos jamás, no se agotaría nunca este tema, y más ahora, porque al abrir esta caja de Pandora, que es la ciencia como rigor de estudio de la comunicación, estamos diciendo que todo lo que ya hemos estudiado apenas era la punta de un ovillo. Así es. O la punta del iceberg. Porque hoy tenemos que tener mucho cuidado con este desarrollo tecnológico, que sí preocupa. Tenemos en nuestros bolsillos verdaderas armas de destrucción. Esos celulares, y dicho por muchos científicos e investigadores, hay estudios al respecto, es un aparato que tiene las dos caras de la misma moneda. Por un lado, es un aparato que nos permite estar en comunicación instantánea con el mundo, como nosotros queramos, bajo nuestra voluntad, nuestra necesidad de informarnos y comunicarnos. Pero por otro lado, este aparato también está destruyendo nuestra psicología,
porque no nos permite ya conectarnos personalmente con los seres humanos. Nuestra vida es la red social. Ahora ya hay estudios que hablan de que el porcentaje es mucho más alto que hace los 5 años anteriores, el 75%, 80% de dependencia tecnológica de las redes. Y eso está traduciéndose también en desórdenes psicoemocionales en los seres humanos. Evidentemente, ¿no? Mira tú cuántas personas, y allí sí, ninguno nos salvamos, ¿no? No nos salvamos. Es decir, porque en mayor o menor proporción estamos dependiendo del aparato, del dispositivo, porque de pronto parte de la información que antes la guardabas en la memoria, desde tu directorio telefónico, te sabías de memoria los teléfonos de tu casa, ¿verdad? de tus papás, etcétera. Ahora pues confías absolutamente, ciegamente en tu aparato, ya no te sabes los números, a veces ni el tuyo propio. Si en algún momento te toca decirlo en palabras, te toca a veces ir a investigar en tu aparato. Eso significa pues que la dinámica ha cambiado muchísimo, porque no solamente estamos hablando de los números telefónicos, estamos hablando de un montón de respuestas que las buscas en tu aparato, y que ya te despreocupas un poco de relacionarte más dinámicamente con ellas como un producto que los llevas contigo, es decir, que aporta al momento, en línea con tu pensamiento, con tu comunicación cuando estás con alguien, o en tu caso, en el nuestro, que hacemos comunicación. No podemos estar dependiendo pues 100% de que la información esté a la vista, porque mucho lo estás procesando en el momento que estás diciéndolo, ¿no? Y eso significa que tus recursos naturales de comunicación tienen que estar filitos, pues, ¿no? Y no depender 100% del dato, del número, del nombre que te pueda proveer un aparato, una pantalla, etcétera. Ahora, es evidente que lo que tú mencionas ya ha sido motivo de preocupación y de interés de los científicos, del ser humano como tal, porque ha cambiado mucho nuestro comportamiento, nuestra proyección, porque es verdad que se convierte en un problema, en un peligro, pero asimismo ha potenciado increíblemente el avance en muchas áreas del conocimiento, ¿no? Por ahí va un poco la preocupación que dices tú. La paradoja del uso, el valor utilitario de la comunicación es superior al valor cognitivo de la comunicación. Hoy, yo como ser humano, tú y yo como seres humanos, tenemos la posibilidad de entablar un diálogo. Estamos mirándonos a los ojos mientras hablamos. Estamos interactuando a través de un mecanismo tecnológico que es la radio. Otras personas nos están escuchando. Vamos a ver cuál es el resultado de este diálogo en la mente y en el corazón de otras personas. Los sentimientos ahora dependen de un emoticón. Un emoticón podría hacernos llorar. O un emoticón, o una foto, o un mensaje a través de las redes sociales puede matar a alguien. No es algo tan sencillo y tan común para dejarlo pasar por alto. Los índices de violencia, los índices de descomposición social que hoy vivimos, que personalmente a mí me preocupa mucho, y sobre todo en la investigación que estoy desarrollando, estoy tratando de encontrar respuestas, que te digo, dicho sea de paso, las estoy encontrando poco a poco, con mucha mesura, pero me han permitido establecer cuáles son los rangos de descomposición social, por lo menos en nuestra sociedad ecuatoriana. Ahora, pero lo que acabas de mencionar un poco confirma mi inicial inquietud que te planteé, y es el hecho de que si un emoticón causa tal impacto en una persona, es porque esta persona, es decir, lo que está sucediendo, lo que está creando con su imaginación, con su interpretación, que depende de su historia, que depende de sus conocimientos, que depende de sus antecedentes familiares, etcétera, le ha dado la importancia a esa figurita, pues, ¿no? Es decir, y sigue siendo el ser humano, es decir, el eje, tanto el emisor como el receptor, donde se da el proceso fundamental de la comunicación, es decir, finalmente lo que estás recibiendo, qué valor, qué peso, qué significado, qué impacto tiene. El impacto y te estimula de alguna manera. Exactamente, claro. Porque lo que dices tú es verdad, es decir, ahora ya prácticamente en pantalla ves
hasta cómo se muere la gente, ¿no? Por supuesto. Porque la comunicación se ha incorporado a ser testigo, y de esa manera multiplicar esas imágenes, esos mensajes, esos textos. ¿Qué tan bueno es eso, Exacto. Renato? ¿Qué tan malo es? ¿Quién organiza esa información? ¿Quién regula esa información? Exacto. No nos pasemos al ámbito político, pero ya nos sugería eso, ¿no? Uh-huh. El hecho mismo de que el ser humano tiene la capacidad de discriminar la información, que es buena o mala para sí, uh-huh, para sus desarrollos emocionales, para sus capacidades intelectuales, para sus formas de interactuar con la vida, para la supervivencia. Robert Kurzban, que es un investigador, un catedrático en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, él planteó un libro que yo lo recomiendo para el Ecuador. No ha llegado todavía al país, hay que comprarlo online, pero yo lo recomiendo. Se llama ¿Por qué todos los demás son hipócritas? Ese es el nombre, traducido al español, por supuesto. uh-huh. Pero este libro plantea algo radical en comunicación. Uh-huh. Él es un psicólogo evolutivo. Uh-huh. Robert Kurzban plantea la idea de que nosotros tenemos la capacidad de autoengañarnos, porque el autoengaño es también una forma, es una herramienta de supervivencia en el mundo. Básicamente en eso se esboza su teoría. Y muchos psicólogos tradicionales, convencionales, ortodoxos, obviamente sospechan que este señor Robert Kurzban está loco, pero resulta que el proyecto de investigación de él es un bestseller hoy por hoy uh-huh, en los círculos científicos. Y yo he traído a colación este libro porque nos permite entender qué es lo que nos está sucediendo a los ciudadanos en el mundo entero. Hay una descomposición social, que la reitero nuevamente en esta entrevista, que me preocupa. Y los medios de comunicación deben ser partícipes, deben ser protagonistas de la posibilidad de alertar y, sobre todo, mantener bien informada a la población. La descomposición social está llegando a extremos tan graves, Renato, que debes conocerlo. Es más, fue tu hermano, si me permites, uh-huh, quien dio la noticia en el año 2014 sobre el impacto de los divorcios en el país. uh-huh. En Ecuavisa se dio esta noticia, se la reiteró en el 2016, a finales del 2016, nuevamente en Ecuavisa se dio la noticia, según el INE, hemos llegado al 119% de descomposición del núcleo familiar, producto del divorcio. Eso es una cifra que alerta, sobre todo a nosotros, a los investigadores, a los comunicadores, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, al gobierno, uh-huh, a las instituciones. Se está descomponiendo literalmente en pedazos el núcleo familiar. Vamos nuevamente a las causas. Aquí tenemos el extremo acceso a los medios de comunicación, a las tecnologías de información. Está destruyendo la psiquis humana a diario. ¿Qué potencial tenemos? ¿Qué posibilidad tenemos los seres humanos que estamos dependiendo de un trabajo, de un horario, de un estrés diario, ¿verdad? De un conflicto intrafamiliar? Por lo tanto, hay incomunicación, la infoxicación a la que estamos sometidos, Renato, me preocupa mucho. Por esa razón, creo yo que los ciudadanos en el mundo entero tenemos que buscar alternativas urgentes para detener esta descomposición y, sobre todo, la forma de reencontrarnos, crear puentes, primero puentes internos, en nuestra psiquis, en nuestras emociones, reconfigurar la construcción de nuestro ser como ser, conectarnos nuevamente con nosotros mismos y luego empezar a conectarnos nuevamente con un estrechón de manos, con una mirada fija cuando hablamos, y empezar a dejar por un momento, por lo menos, el celular para que no nos gobierne la vida. Sí, ciertamente que es un problema complejo y es un problema relativamente nuevo, ¿no? Sin embargo, yo creo que resalta la importancia del descuido que hemos tenido de nosotros mismos, es decir, como seres humanos, ¿no? Yo creo que el problema mayor no es que la tecnología avance, que nos brinde más posibilidades y más facilidades. El problema es que nos hemos descuidado a nosotros mismos de estar bien enraizados en lo que somos para no descomponernos del momento que tienes una distracción. Porque es como que vas a la escuela, como que un niño va a la escuela y le muestras un caramelo y le vas jalando el caramelo y el niño sale de la escuela. Es decir, así de fácil nos desviamos, así de fácil nos distraemos,
y dejamos de estar en el centro, que en este caso para el ejemplo es la escuela. Es decir, si nuestra vida tiene elementos humanos, primariamente somos nosotros mismos, nuestra familia, en los espacios que hemos creado, que tenemos en casa, no permitamos su descomposición en función de este tipo de distracciones, ¿no? Que si bien son una ayuda por un lado, por otro lado pues, se han convertido en una competencia, ¿no? Pero claro, ahí está un discernimiento, es decir, tú eliges mirar al celular en lugar de conversar con tu esposa. Tú eliges mirar a la pantalla en lugar de atenderle a tu hijo, es decir, o quedarte en la pantalla en lugar de ir a dormir, es decir, todos estos factores que pueden alterar tu vida, ¿no? Recibamos una llamada, ¿te parece, Raúl? Alguien del público está en la línea y con muchísimo gusto le decimos muy buenos días. Muchas gracias. Se llama Qué tristeza y soledad. Señor, cuánto duele ver a la humanidad abrazado de una cajita negra con la que duermen, conversan, se ríen y aman, y a quien ni siquiera conocen. Señor, ten misericordia de la humanidad y no permitas que este aparato destruya el diálogo entre esposos, padres, hijos, abuelos, y se ignoren a pesar de estar tan cerca. Vivo de recuerdos cuando en mi familia se conversaba en la mesa y mis nietos con sus caritas alegres o tristes, ellos expresaban lo que les sucedía. Tiempos aquellos tan hermosos cuando el amor era el núcleo de la familia. Hoy es triste ver a la humanidad tan vacía que con un punto, un signo, una carita te expresan la alegría, el dolor, el susto. Gracias te doy, Señor, por el ser del siglo pasado, donde no había tanta tecnología, había el diálogo con el esposo, padres, hijos, vecinos, amigos, y tú podías sentir el abrazo y el calor de tus seres queridos, donde se saludaba, se decía perdón, por favor, gracias, tiempos aquellos tan hermosos. Por eso tratemos de rescatar estos valores, siendo testimonios de nuestra familia. Gracias, Señor, eso quería compartir. Muchísimas gracias. Qué bonita composición, donde resume básicamente, ¿no?, el espíritu de lo que estamos mencionando. Nos quedó muy cortito el tiempo, mi querido Raúl, para un tema tan profundo que sobre todo nos llega a todos absolutamente, y yo creo que podemos dejar la promesa de continuar esta conversación. Por supuesto, encantado de la vida, Renato. Por mí, siempre a las órdenes, poder compartir estos avances, estas ideas, estas hipótesis que nos están llevando a la posibilidad de cambiar nuestra conexión con el mundo, con nuestro mundo interior primero, y luego pues con el mundo que nos rodea. Si podemos comunicarnos con el ser humano, también podemos comunicarnos con los seres vivos, con los perritos, con nuestras mascotas, incluso podemos comunicarnos con los planetas, ¿no? La Tierra está viva, el Sol está comunicándose permanentemente con la Tierra y con los otros planetas, y eso es un tema también apasionante, y que abre un capítulo muy interesante, ¿no? No has mencionado siquiera a los vegetales, por ejemplo. Quien vive en el campo sabe muy bien el espíritu y la vida que tiene cada uno de esos vegetales, se comunica, hasta habla. Y hoy las plantas, científicamente está ya comprobado, que hablan bidireccionalmente, conversan. Claro. Antes se sabía que las plantas podían emitir estímulos y las otras lo recibían, pero recién, hace poco, se confirmó ya en laboratorio que establecen un diálogo. Claro, para nosotros la palabra diálogo es complicada, pero ¿y cómo entendemos que hablan entre ellas? Claro. Eso deja la caja de Pandora abierta. Lo dejamos como un subtitular para la próxima conversación. Ya vamos a fijar fecha con el propio Raúl para tenerte una vez más en nuestro programa. Gracias. Y bueno, recordémosles que el día de mañana tienes un conversatorio vía web, ¿no? El día de hoy, sí, a las 8 de la noche en vivo por YouTube. Por favor, busquen Comunicología Aplicada y estaremos gustosos de compartir con todos nuevamente y profundizar un poco más, ¿no? Vamos a hacer unos talleres ya básicamente sobre teoría básica en comunicología, que serían los primeros en el país, ¿no? Y vamos a invitar a la comunidad, a la gente, ¿no?, que esté interesada en profundizar en esto. Fantástico. En todo caso, pronto te tendremos de vuelta para seguir este diálogo con un poquito más de tiempo. Gracias. Chévere. Despedimos a Raúl Barba, nuestro invitado, comunicólogo, bueno, que nos mete en estos temas tan complicados y tan apasionantes a la vez.